paciente, que es una paciente de 35 años de edad, de sexo femenina, casada, con instrucción incompleta, ama de casa, de etnia mestiza, religión católica, del grupo sanguíneo O positivo. Pásale, por favor. Antecedentes patológicos personales de la paciente. Dentro de los antecedentes clínicos tenemos que la paciente ha tenido una preeclampsia hace 4 meses, tratada con bolos de sulfato de magnesio y bolos de labetalol. También ha tenido un edema pulmonar hace 4 meses con necesidad de ventilación mecánica y falla renal aguda oligúrica, tratada con 16 sesiones de tratamiento renal. Con este tratamiento ella recuperó la diuresis y la función renal. Dentro de los antecedentes quirúrgicos, la paciente ha tenido una cesárea hace 4 meses. Dentro de los antecedentes patológicos familiares, la madre presenta hipertensión diagnosticada hace aproximadamente 1 año. Pásale, por favor. Ahora, en el motivo de consulta, la paciente viene porque presenta cefaleas y edema de miembros inferiores. En la enfermedad actual, la paciente refiere que aproximadamente hace 1 mes como fecha real presenta un edema de miembros inferiores que dura aproximadamente 2 semanas y cede espontáneamente. Hace 3 días, sin causa aparente, presenta cefalea, edema de miembros inferiores, es simétrico, frío, indoloro, de consistencia blanda, deja fobia, que dificulta deambulación, se acompaña de astenia generalizada, oliguria, dolor de las articulaciones de las rodillas. Paciente refiere que no haberse automedicado y es referido a medicina interna, donde se le realiza exámenes de laboratorio y un examen y una evaluación de la alteración, o sea, de la función renal. Pásale, por favor. En el examen físico al ingreso en los signos vitales, la única alteración que se puede notar aquí es que la paciente tiene hipertensión. Los demás signos como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno, el peso se encuentran normales. En el examen regional, las únicas alteraciones que tienen y que se evidencian son los edemas de miembros inferiores y los crépitos en ambas bases pulmonares. Pásale, por favor. Ya, ahora se le solicita los exámenes complementarios. Dentro de la química sanguínea, que es lo que se evalúa en primera instancia, la paciente presenta una creatinina de 2.8 miligramos por decilitro, es decir, la creatinina está alta, lo cual nos podría indicar una afección renal, o sea, una función renal deficiente. Una albúmina sérica de 1.89 gramos por decilitro, lo cual está baja, como podemos ver. El colesterol total y los triglicéridos vemos que están altos. Y en el uroanálisis vemos proteinuria. Importante aquí rescatar o recalcar la proteinuria en 24 horas que se evaluó, que está de 3.4 gramos. Tomar en cuenta eso, ¿no? También en la uroanálisis encontramos la leucocitosis de 5/10 por campo y una hemoglobina de 9 gramos por decilitro. Se hizo un urocultivo, lo cual dio positivo para Proteus mirabilis. Ya. ¿Por qué tomar en cuenta la proteinuria? Porque como ya vimos anteriormente, pues una de las manifestaciones clínicas que se va a dar en una glomerulosclerosis es la presencia de proteinuria. Esta nos sirve para diferenciar, o la que va a estar más pronunciada va a ser si es un caso primario de glomerulosclerosis. En cambio aquí, como es una proteinuria de 3.4 gramos, no cumple el rango que se necesita para hacer un síndrome nefrótico, porque esta sería ya pasados o mayores a los 3.4 gramos. Entonces aquí vemos que existe proteinuria, pero no está tan alto como para cumplir el parámetro para hacer un síndrome nefrótico. Entonces, uno de los exámenes más importantes que se le debe solicitar, como se vio anteriormente en lo teórico, es la biopsia renal. Entonces, a la paciente sí se realizó la biopsia renal. En esta biopsia renal los resultados fueron que en la corteza y la médula renal con 18 glomérulos, 2 de ellos globalmente esclerosados y 5 con esclerosis segmentarias, 2 de localización periliar y con sinequia en la cápsula de Bowman. ¿Qué quiere decir la sinequia? Que existen capilares adheridos a la cápsula de Bowman, lo cual es signo temprano de una esclerosis. El resto de los glomérulos dentro de los límites normales, existe engrosamiento segmentario de las asas capilares,
los túbulos tienen degeneración turbia, cilindros hialinos, hemáticos y una atrofia tubular del 20%, intersticio con fibrosis leve, vasos sanguíneos sin alteraciones significativas. También se le realizó una inmunofluorescencia, la cual dio negativa para IgG, IgM, IgA, C3 y C1q. Pásale, por favor. Entonces, con los datos clínicos y con los datos de laboratorio, se llega a la conclusión de que existe una glomeruloesclerosis focal segmentaria con variante periliar, como ya vimos, y que podemos decir que es de causa secundaria, en donde la proteinuria existe pero no está tan elevada. ¿Y a causa de qué? A causa de un cambio adaptativo, de un cambio hemodinámico, como es la hipertensión de la paciente que presentaba. Pásale, por favor. El tratamiento que se le dio a la paciente fue enalapril, 5 miligramos, es decir, un YECA, 5 miligramos vía oral cada 12 horas. También se le solicitó cambios en el estilo de vida y una prednisona, que es un corticoide, a dosis iniciales de 1 miligramos por kilogramo al día, vía oral también. Como la paciente pesaba 60 kilogramos, entonces la dosis inicial con la que se inició el tratamiento fue de 60 miligramos al día por 5 semanas. Con este tratamiento, la evolución que presenta la paciente es que su creatinina ya bajó y presenta de 1 miligramos por decilitro. Tiene una proteinuria también ya menor, o sea, de 300 miligramos en 24 horas, una hemoglobina de 10.1 miligramos por decilitro, y se continúa con el tratamiento por 2 semanas más y se comenzó a reducir 5 miligramos cada semana hasta cumplir los 6 meses de tratamiento. Ya, ahora pasamos a hablar acerca de un caso de nefropatía por inmunoglobulina A. Pásale, por favor. Ya, entonces en primer lugar vamos a tener un paciente de 18 años de edad, sexo masculino, deportista, residente en la ciudad de Quito. Como antecedentes patológicos personales va a mencionar que presenta un quiste tirogloso no operado, cirugía de hernia inguinal bilateral y de fimosis en primera infancia. En los últimos años también refiere infecciones respiratorias frecuentes y faringoamigdalitis de repetición. En cuanto a antecedentes patológicos familiares, la madre refiere padecer lo que sería alergia a algunos analgésicos y el abuelo con hipertensión arterial. Pásale, por favor. Dentro del motivo de consulta fue que la noche previa presentaba escasez en la emisión de orina a pesar de haber bebido mucha agua. Dice no tener ganas de orinar y cuando orina es de color oscuro, como vemos en la imagen. La enfermedad actual refiere presentar 3 días de evolución, fiebre, odinofagia y coriza, y un día previo presentó 2 micciones cuya orina describe color marrón, sin dolor, sin síntomas urinarios y sin coágulos visibles. Niega antecedentes de traumatismos, mialgias, artralgias, dolor abdominal, cambios en la coloración en la piel o síntomas agregados. Además, refiere en los últimos 6 meses de estos episodios de hematuria macroscópica en 3 ocasiones asociados a lo que serían a cuadros de infección en vías respiratorias superiores y que se ha manejado con naproxeno y ibuprofeno respectivamente. Sí, pásale por favor. Dentro de de la exploración física, al momento del que ingresa en consulta, pues se presenta febril, aunque refiere que tiene rinorrea acuosa y odinofagia en las últimas 72 horas. Tensión arterial de 110 sobre 54, frecuencia cardíaca 58 latidos por minuto, se encuentra normocoloreado, tiene una hiperemia faríngea sin exudados ni aftas, una hipertrofia amigdalina de grado 3, sin exudados y escasa secreción nasal. A nivel del cuello se palpa el quiste que había mencionado, pero no hay adenopatías cervicales. A nivel de corazón, pues los ritmos cardíacos son normales, el abdomen es igual, no presenta ninguna alteración, es blando, depresible, no doloroso. En las extremidades no hay artritis, ni artralgias, no hay lesiones cutáneas, ni tampoco edemas distales. Pásale, por favor. Bien, dentro entonces la impresión diagnóstica que podría darse dentro de la exploración física, como vimos, era prácticamente normal. Destacamos la presencia únicamente de la hematuria y la oliguria que había mencionado el paciente, que junto con la existencia de antecedentes de faringoamigdalitis sugiere un síndrome nefrítico provocado por una glomerulonefritis postinfecciosa. Esto es lo que podría aparentar en primera instancia. Entonces, dentro de las posibles causas de síndrome nefrítico, vamos a encontrar que puede existir
por una infección, es decir, puede generarse una glomerulonefritis posinfecciosa, también puede ser una glomerulonefritis primarias, como una nefropatía de IgA o membrano proliferativa. A su vez, también puede estar asociada a otras enfermedades sistémicas, como lupus eritematoso sistémicos, entre otras enfermedades. Pero en general podríamos establecer que este síndrome nefrítico que se asocia en jóvenes y en niños a nefropatías glomerulares, mientras que en adultos y ancianos pues se va a relacionar un poco más a casos glomerulares extracapilares o vasculares propiamente. Ya, partiendo de esta impresión diagnóstica, se va a mandar a hacer exámenes para verificar si es producto de esta infección o no. Pásale, por favor. Ya, dentro de los exámenes, aquí la bioquímica de orina, pues se obtuvo una creatinina en orina de 319 miligramos sobre decilitros, los valores normales son de 30 a 260, una proteinuria en este caso de 0,73 gramos sobre litro y los normales son de 0,02 a 0,12. En cuanto al análisis macroscópico, lo que podemos observar es que el aspecto de la orina era turbio y el color marrón. En cuanto al abordaje en sí de la hematuria dentro del análisis microscópico, para descartar posiblemente otras causas de hematuria y que no sea una y determinar, perdón, que sea de origen glomerular, se debe hacer este análisis microscópico del sedimento. Entonces, aquí, ¿qué se puede visualizar? Se visualizó en este caso eritrocitos, los cuales van a aparecer dismórficos y con presencia de cilindros eritrocitarios en el sedimento, ¿sí? Y además hizo urocultivos en donde se obtuvo un resultado negativo. Entonces, aquí también, dentro de lo que habíamos visto en la teoría, para determinar el diagnóstico definitivo en el caso de de una glomerulonefritis, en este caso con sospecha de que sea infeccioso o no, o a su vez también que tenga compromiso de inmunoglobulinas, pues lo que vamos a hacer es una biopsia para determinar su diagnóstico. Entonces aquí se hace en la biopsia, como podemos ver en la imagen B y C, se demostró que hay presencia de hipercelularidad glomerular moderada tanto a nivel del mesangio como a nivel endocapilar, y también presencia de lo que sería cilindros hemáticos aislados. Y a su vez se realizó una inmunofluorescencia y en la cual se observó un patrón mesangial positivo para IgA, es decir, hay depósitos de IgA a nivel mesangial. ¿Sí? Pásale, por favor. Bueno, en este caso, otro examen que se pudo hacer es para determinar, después de haber determinado el daño renal a través de estas pruebas de función renal, la sospecha clínica de hematuria de origen glomerular, lo que me hace encaminar es a descartar una enfermedad sistémica. ¿Y cómo lo hago? Pues al evaluar el consumo de complemento y de inmunoglobulinas. En este caso, el consumo de complemento podemos verlo que tanto C3 y C4 se van a estar dentro de los valores normales. Y este dato es importante por el hecho de que los niveles de complemento sérico eh, nos permiten descartar una glomerulonefritis aguda posinfecciosa, ya que en estos casos de posinfecciosos lo que va a ocurrir es que este complemento va a estar disminuido. ¿Ya? Y a su vez también podemos descartar que puede ser una glomerulonefritis por enfermedades sistémicas como lupus y las otras que les había mencionado anteriormente. Y pues pásale por favor a otra. Entonces el diagnóstico definitivo se lo hizo mediante la anamnesis, lo que mencionaba el paciente, que era la oliguria, la hematuria, que se constató a su vez en los resultados de laboratorio y sobre todo se basa a su vez en los resultados de biopsia, donde se observó en este caso, proliferación focal y difusa a nivel del mesangio y con depósitos sobre todo de IgA a nivel del mesangio, ¿sí? Pásale, por favor. Entonces, en cuanto al tratamiento, lo que se administró debido a que se mantuvo en observación fue una dosis intravenosa de paracetamol, 15 miligramos kilogramo dosis por la odinofagia que presentaba el paciente. Y se mantuvo a su vez pausisintomático. Luego, a su vez, también se administró lo que sería un corticoide, que fue la prednisona,
una dosis inicial de 1 miligramo por kilogramo peso por 5 semanas. Esto con el fin de evitar la formación de la producción defectuosa de la IgA y también, como habíamos visto en la teoría, tratar de evitar que la IgE antiglicano se una a esta IgA para que forme inmunocomplejos y estos se depositen a nivel del mesangio. Dentro de las otras recomendaciones que se le hizo fue mantener un control de la presión arterial, ¿sí? Una dieta baja en lo que sería la sal y la ingesta de colesterol. Y a su vez también en cuanto a la evolución, se observó una mejoría clínica, la hematuria desapareció en este caso de forma macroscópica y a su vez mediante un examen microscópico posterior se había corroborado que una ausencia de, de eritrocitos y otras anormalidades. Fue también con esta mejoría clínica egresado, tuvo una cita bimensual y también asesoramiento familiar. Su control fue alrededor de 4 semanas, en donde se observa todavía una leve persistencia de proteinuria, pero después de 2 semanas se observa una mejoría completa del cuadro clínico que tenía el paciente. Pásale, por favor. Y bueno, ya para finalizar, este es el último caso relacionados con las glomerulonefritis infiltrativas, también llamado riñón en mieloma. Sabemos que el mieloma múltiple es una enfermedad sistémica, para lo cual como antesala les diré que esta prácticamente su diagnóstico será por estas manifestaciones clínicas, bueno, sobre todo la anemia, el dolor óseo y pacientes mayores de edad y con un fallo renal. Entonces, acude un paciente de 79 años, ya tenemos el primer factor que es mayor de edad, antecedentes, es medicado con analgésicos, diclofenac, eh, tramadol, inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, el complejo B y deflazacort, que es un glucocorticoide, y bueno, también la aspirina. Está tomándote 30 miligramos cada 12 horas por 3 días. Entonces, el motivo de consulta es porque este paciente se viene a valorar un dolor que tenía en la región inguinal derecha. Pásale. Ya, bueno, la enfermedad actual le armé de la siguiente manera. Acudió a valoración por padecer este cuadro de ya tiene un mes de evolución con dolor en la región inguinal derecha tipo urente, de intensidad 5/10, que se irradia glúteo y la fosa poplitea, como pueden ver en imagen, ipsilaterales que limitaban la bipedestación, estar parado y, por supuesto la deambulación. Además, ha perdido 5 kilogramos aproximadamente. Hay que tomar en cuenta esta pérdida de peso. Y el paciente también fue valorado, pero externamente, donde se solicitaron estudios de laboratorio y se inició el tratamiento que ya vimos anteriormente sin mejoría. Entonces, acude a emergencias con esta valoración. Pásale a la siguiente. En el examen físico tenemos palidez generalizada. Esto ya nos puede aproximar más o menos una anemia por la pérdida de peso y la palidez. Un soplo sistólico en foco órtico irradiado a carótidas, eso también tiene que ver más o menos con la fisiopatología de la anemia, dolor en la palpación inguinal derecha, que se irradiaba a la región glútea y fosa poplitea ipsilaterales. Por ello, se hizo las maniobras de Lasague y Bragar para estimular si había bueno, una compresión del nervio. Entonces, sin datos de irritación peritoneal, además, pasa a la siguiente. Lo que nos interesa aquí es el daño renal. Entonces, pedimos el laboratorio y se determinó una anemia macrocítica normocrómica. Pásale a la siguiente, por favor. Como pueden ver en la primera imagen de la izquierda, de color verde, y tienen hemoglobina de 8.8 y volumen corpuscular medio de 100. Entonces, tenemos una anemia normocítica. Pásale la anterior. Ya, también tenemos una hiperglucemia, hipercalcemia moderada. Entonces tenemos un calcio de 9.6 miligramos sobre decilitro,
moderada cerca del rango normal, elevación de azoados con tasa de filtrado glomerular de 6.5 miligramos sobre decilitros por CK de EPI. Esto es con relación al boom creatinina, a los nitrógeno, sí, al boom creatinina de 10.5 y, y el examen general de orina con proteinuria significativa. Esto veremos pasa a la siguiente, que son los datos en orina. Es la de abajo, que está a la izquierda, la segunda. Ahí tenemos los valores en orina. Tenemos creatinina de 1.2 gramos, eh, proteínas totales de 4 gramos en 24 horas. Esto ya es elevado, igualmente que la albúmina en orina periódica ya está de 3 gramos aproximadamente en 24 horas. Tenemos lo que significaría una proteinuria en rangos nefróticos. Ya. De ahí, por ello, bueno, debido a la insuficiencia renal, a la anemia, a la proteinuria, se decidió a su ingreso hacerle diagnósticos diferenciales. Entonces ya tenemos el diagnóstico de mieloma múltiple, nefritis intersticial por los medicamentos con los que se estaba tratando, una vasculitis asociada con P-ANCA y por último, una lesión renal aguda obstructiva por crecimiento prostático, por su edad. Entonces, tenemos estos diagnósticos y por ello la cuantificación en orina de 24 horas mostró esta proteinuria que, les repito, es en rango nefrótico y así también anticuerpos antineutrófilos que descartaron la vasculitis. Entonces ya tenemos un diagnóstico menos. Ya, entonces la lesión renal, la hipercalcemia. Y bueno, aquí están los valores de la elevación de beta 2 microglobulina. Bueno, se hizo pruebas inmunológicas, como pueden ver en ese cuadro verde, y también concomitante con la anemia, orientaron hacia el diagnóstico de mieloma múltiple. Como ya recordarán, bueno, al final discutiremos lo que trata, por qué se le pidió pruebas inmunológicas. Y bueno, entonces, teniendo esto, se solicitó electroforesis de proteínas en sangre y orina, como ya observamos, y aún así no se encontró significativamente la elevación de esta paraproteína que está implicada en el mieloma múltiple. Y bueno, aquí ya en el siguiente cuadro tendríamos en el cuadro azul una electroforesis de proteínas séricas, las globulinas, y con sus respectivos rangos normales. También se hizo una electroforesis en orina, que sería en el penúltimo gráfico de color verde del lado derecho. Entonces, antes de la sospecha de mieloma múltiple, a pesar de la ausencia de la paraproteína, se decidió realizar una biopsia renal que mostró ahí sí los depósitos de cadena ligeras kappa eh, en la membrana basal tubular por inmunofluorescencia. Esto confirmó ya de una vez el mieloma múltiple y la nefropatía por los cilindros de cadenas ligeras. Entonces ahí en el último ya tenemos el valor de paciente y tenemos las cadenas kappa ligeras. Pásale a la siguiente. Entonces, bueno, entonces el diagnóstico de todos los que les propuse salió el mieloma múltiple con nefropatía por cilindros de cadena ligera, también llamado riñón de mieloma. ¿Cuál es el tratamiento? Eh, bueno, antes que nada, el diagnóstico se lo hizo por un incremento elevado, ya sabemos, de la creatinina sérica, que ya vino con una evolución de un mes. Siempre se debe sospechar en pacientes mayores de 40 años con un incremento en la concentración de creatinina, ya sea en un lapso de menor a 6 meses, con el sedimento urinario normal. Entonces, el diagnóstico definitivo lo establecimos con la biopsia renal
El presuntivo fue con la presencia de estas cadenas, bueno, este diagnóstico de presuntivo de las cadenas ligeras con los valores que ya vimos que eran de 1500, me parece que era, y una excreción urinaria baja de albúmina. Eh, entonces, bueno, el tratamiento básicamente es la nefroprotección mediante la hidratación del paciente, procurando volúmenes urinarios mayores a 3 litros en 24 horas. Además, se debe evitar nefrotóxicos como los IECA, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, también como antiinflamatorios no esteroideos, aminoglucósidos y medios de contraste. Los diuréticos de ASA disminuyen la solubilidad de la proteína TAM-Harsfal al incrementar el sodio intraluminal, por lo que también deben evitarse. ¿Cómo corregimos la hipercalcemia? Bueno, con la finalidad de prevenir la diabetes insípida nefrogénica, secundario a la vasoconstricción y depresión del volumen que conlleva toda esta fisiopatología, bueno, incluida la calcemia, para lo cual los bisfosfonatos son efectivos. ¿Qué hacen los bifosfonatos? Son potentes inhibidores de los osteoclastos. Y ustedes se preguntarán, ¿y ahora qué tiene que ver los osteoclastos? En el mieloma múltiple, la hipercalcemia se produce por un aumento en la resorción ósea, que se activa gracias a los osteoclastos debido a una hiperactividad del receptor RANKL, y esto es propio del mieloma múltiple. Por eso los pacientes también acuden con dolor óseo. Ya. ¿Qué más en el tratamiento? Bueno, debe mantenerse una vigilancia estrecha por la posible toxicidad de estos bifosfonatos. Y bueno, el tratamiento temprano del mieloma, así como la reducción de sus cadenas ligeras asociado con una mayor tasa de recuperación, para lo cual usaremos quimioterapéuticos como la talidomida y el bortezomib. En los pacientes que inician con riñones de mieloma, el inhibidor de la proteasoma 26S, bortezomib, se ha convertido en la primera línea, en el primer fármaco de elección, porque además de reducir estas cadenas ligeras, inhibe las vías del factor nuclear. Bueno, tienen que acordarse de lo que vimos en las anteriores exposiciones, y así se reduce la liberación de citocinas y factores antiapoptósicos de las células tubulares. Les recordaré para que me entiendan, esta mieloma múltiple, bueno, se trata es una mutación clonal donde sabemos que las células plasmáticas van a estar secretando inmunoglobulinas. Entonces, las inmunoglobulinas tienen cadenas pesadas y ligeras. Las cadenas pesadas se liberan más cuando ya hay infecciones o alguna patología. Sin embargo, las cadenas ligeras naturalmente se van a ir secretando. Por ello, si se secretan, tienen que eliminarse, porque no se van a usar, y se van a eliminar 0.9 gramos de cadenas ligeras al día. Entonces, estas cadenas ligeras se llaman así por su bajo peso molecular, son eliminadas por el riñón mediante la filtración glomerular, y por donde se reabsorben por los túbulos proximales. Entonces aquí van a ser catabolizados por la acción lisosómica, y así se crean aminoácidos. Pero ¿qué pasa eh, cuando existe una sobreproducción de estas cadenas ligeras? Prácticamente los túbulos proximales no van a poder metabolizarlos, y no se van a poder excretar. Entonces, este catabolismo tubular va a depender de su capacidad, que no tiene que saturarse de la endocitosis, ¿no? No sé si me están entendiendo, pero esto tiene que pasar. Por ello, si se quedan ahí, no se reabsorben, se produce todo este fallo renal, porque estamos hablando a nivel tubular.
y se crean estas, si no se catabolizan, se crean estos cilindros de cadena ligera. Ya. Entonces, eso prácticamente fue todo de mieloma múltiple. ¿Qué más les puedo comentar? El daño renal se produce por la lesión en el epitelio tubular que les mencioné, que altera la capacidad de concentrar la orina y en ocasiones va a causar la necrosis de células epiteliales y así se obstruyen los túbulos. Si se obstruyen los túbulos, se produce éstasis y depósitos de calcio en el riñón. Entonces, ya con esto creo que sí puedo, con esto sí me hago explicar cómo funciona el riñón en mieloma en este caso. Pásale a la siguiente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ah, y casi me olvido, el mieloma múltiple también puede estar asociado al síndrome de Fanconi. Ya, era solo eso. Listo. ¿Algún comentario de los señores? Los casos que presentan son casos bastante puros, ¿no? O sea, son solo de esa enfermedad, pero por lo general no son así, son pacientes con diabetes, con muchas enfermedades. En este caso son personas jóvenes con enfermedades muy puras, sí, solo con esas glomerulopatías. Pero está bastante bien los casos, son como deben presentarse. ¿Algún comentario adicional? Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando se solicita electrolitos séricos, en el caso del calcio, ¿nos entregan el calcio total o el calcio iónico? Tienes dos formas de pedir el calcio. Tú eres el que pides y ellos son los que te entregan lo que tú quieres. Tú puedes pedir el calcio total o el calcio iónico. La pregunta debería ser otra. Lo que deberías preguntarme es cuál tipo de calcio debo pedir. Esa debería ser la pregunta. Sí. ¿Cuál sería el calcio? Deberías pedir calcio iónico, porque si tú pides calcio total es un resultado un poco erróneo porque depende de la cantidad de albúmina que tienes en la sangre y de las proteínas totales que tienes en sangre. Entonces, para que te salga un poco exacto, tienes que pedir más exámenes. Y en cambio, que si pides solo calcio iónico, ya tienes bastante bien aproximado lo que quieres saber. Listo, doctor, gracias. El calcio iónico no requiere de albúmina. ¿Alguien que tenga otra pregunta? No creo, Doc. Hasta ahí creo que todo claro. Bueno, así sencillo. Listo, chicos, pues nos vemos el día viernes. El viernes conversamos un ratito de las notas. Recuerde que tienen que entregarme unos trabajos que les mandé, ¿no? Sí, Doc, quedamos para la prueba de la tercera unidad y ya solo nos faltarían dos temas para acabar la tercera unidad y de ahí ya tocaría la prueba. Ah, ya, bueno, mejor. Entonces nos Ujú. vemos el día viernes. Hasta luego, Ya, Doc. Doc, muchas gracias. Ya, Hasta luego. chicos, que pasen bien. Hasta luego. Gracias, doctor.